Adelante, presentarte. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo y siempre es un encanto poder estar aquí con ustedes y compartir este taller, ¿verdad? Que es muy sencillo analizar este proyecto de padrinamiento viendo la realidad de el apadrinamiento a través del tiempo y del presente. Así que adelante, Olivia. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el primer párrafo que nos dice cualidades indispensables, perdón, para lograr avances significativos en la práctica del programa. Confianza, comprensión y conocimiento. Todos los miembros de ENEA tienen la oportunidad de apadrinar cada uno con su estilo. Para todo ENEA es necesario realizar este servicio, porque gracias a que compartimos nuestras experiencias podemos alcanzar y mantener la salud mental y emocional. Sin embargo, se resaltan 3 puntos claves para que el apadrinamiento pueda darse con seriedad y responsabilidad. Adelante, Víctor, si gustas ampliarnos un poquito más este punto. Hola. Bueno, dice pues que cada padrino tiene su propio librito, pero yo creo, ¿verdad?, que debe de haber un estándar, porque um, no es la interpretación personal lo que nos va a hacer lograr tener un buen apadrinamiento, porque si cada quien tiene su propia interpretación del programa, esto indica que la habilidad de la persona para poder entender el programa de recuperación y la acción espiritual. Por eso existen padrinos que son muy burocráticos. Y cuando hablo de burocráticos, es en el hecho de que se van guiando por la literatura, pero siempre con una esquema más idealística que realista. ¿Y por qué? Porque una cosa es lo que nos dice el esquema y otra cosa es la realidad. Y aquí estamos hablando de la realidad. Eh, lo que buscamos, mm, que cada quien tiene su propia opinión y es muy respetable, pero si entendemos que para poder comprender dentro de un análisis lo que está escrito, necesitamos entender por lo menos algunas reglas mínimas de la hermenéutica. La hermenéutica es la parte de la literatura que estudia la parte oscura de la literatura. Es decir, nos declara lo que está más allá de las letras. Es importantísimo es el entender y el leer adecuadamente para poder comprender lo que el escritor está tratando de decir. Aquí nos habla de 3 puntos importantes. El primer punto nos habla de confianza en una persona. ¿Cómo se puede lograr confianza en una persona de buenas a primeras? Cuando el ahijado o la persona que está buscando un padrino es inexperto, obviamente que se va a guiar como los niños. Los niños se guían por los colores o por los amigos o por lo bonito o lo sabroso que se sienta algo, ¿no? Pero aquí no podemos guiarnos así. ¿Por qué? Porque es de vital importancia, porque es vital para su propia existencia. No podemos hacer, no podemos ser padrinos burocráticos
en el cual las personas tengan que estar sujetas a lo que dice el padrino. Y si no hace las cosas como yo hago, como yo estoy diciendo, aquí la cortamos. No, ¿sabe qué? Tiene razón, la cortamos. Yo la corto en caliente. ¿Por qué? Porque la idea no es así. La idea no es que me controles, ni que me manipules. La idea no es esa. La idea es que me instruya en, en, en el programa de recuperación con el propósito y la finalidad de ser libre y que aprenda yo a tomar decisiones personales, que pueda liberarme de mis ataduras emocionales. Pero si tú sigues atado emocionalmente y quieres mantener el control y quieres decirle, es que si no haces esto, lo otro, oye, no eres un padre, eres un apoyo, no eres un padre. Las personas necesitan ser libres y el padrino o la madrina necesita tener carácter. Y esto significa no ser autoritario, sino tener autoridad, ganarse la autoridad a través de la confianza, el conocimiento y la estabilidad. Queremos que encuentres estabilidad, queremos que, que tengas dominio propio, queremos que aprendas a tener gobernabilidad, queremos que aprendas a liderarte de la enfermedad mental emocional. Eso es lo que queremos dentro del apadrinazgo. Y para esto tenemos un puñado de herramientas, pero es de vital importancia tu voluntad dentro del programa de recuperación, no porque para que hagas lo que yo quiero, no, para que tú razones y hagas lo que necesitas hacer para recuperarte. No es a mi gusto, no es a mi gusto, es a lo que me va indicando el programa de recuperación. Y mi deber dentro del apadrinamiento es responder y aclarar tus dudas para poder guiarte adecuadamente, pero nunca gobernarte, dominarte, obligarte o motivarte para que te quedes si te quieres ir. No, si te quieres ir, la puerta está libre. Si te quieres quedar, también eres bien recibido. O sea, es importante ayudar al ahijado dentro de la libertad para que aprenda que aquí no atamos a nadie, ni obligamos a hacer a nadie nada. No, no. Las personas que han experimentado el apadrinamiento a través de la inducción y la gobernabilidad de otras personas aprenden a depender del consejo, del apoyo, de la ayuda de otra persona y nunca son libres. Cuando salen, no saben ni qué van a hacer, no saben, no conocen los pasos de recuperación. Me he topado con una infinidad de personas que dicen que están haciendo apadrinados, pero yo no les veo la recuperación. ¿Cuántos años tienes con ese padrino o esa madrina? No, pues que tengo un año. Y en un año no has aprendido por lo menos a vencer o a dominar algunas partes, algún aspecto de tu enfermedad. No es que apenas estoy conociendo a mi hijo, no. Es que tienes que resolver cosas, tienes que resolver tus emociones. Tú en un año ya de perdida, si eres obediente a principios espirituales, no a mi voz, sino a principios espirituales, en un año tienes que tener más de 10 victorias en ti mismo, más de 10 victorias en ti mismo. No tienes por qué estar 30 años en un grupo diciendo que estás dentro del apadrinamiento, pero como la canción, ¿no? Y sigo siendo el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que no hay avance en tu vida.
no es funcional tu apadrinamiento. Para lograr confianza necesitas hablar con el padrino. Así como dice, pues que el padrino tiene que tener ¿qué? Tiene que tener ¿qué? Frutos, frutos, para poder guiar y, y no solamente los frutos, sino entender cómo él llegó a tener esos frutos para poder ayudar a otros. Si no tiene esos frutos en la experiencia, en la literatura, en los tres legados y principalmente en los dos pasos de recuperación, si no tiene esos frutos, ¿cómo puede ayudar a otros? No se puede ayudar a otros. Si no sabes cómo llegaste ahí, aunque tengas 20 o 30 años, o en 20 o 30 años nada más has sido abstinente, pero sigue siendo un neurótico, pues no. No es que los padrinos sean perfectos, no, pero de perdida tienes que haber superado algo. Y en eso estamos. Queremos que las personas se superen, queremos que las personas se recuperen. No estamos jugando con sacos de papas o bloques. Estamos trabajando con eso. Estamos trabajando con personas y la vida de las personas, su salud mental, emocional, entonces, y la vida es tiempo y el tiempo se va. Por eso es importante que pongamos atención en el orden de las cosas. Necesitamos, pues, tener esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es una cuestión para presumir, ay, tengo 20 ahijados, ¿verdad? No, no es para presumir, no es para sobresalir, no es para que nos rindan pleitesía, no, no es eso. Lo que buscamos es que se recuperen, ese es el objetivo. Transmitimos un programa de esperanza, un programa de recuperación, no un programa de entretenimiento. Debemos de ser serios con el programa de recuperación en ese aspecto. O atendemos o no atendemos bien a las personas. Si el ahijado no sabe escoger, vaya. La persona que busca un padrino no sabe escoger. ¿Qué tiene que hacer? Lo decía la vez pasada. Tiene que acercarse y hacer apadrinamiento informal primero. Pregúntele a la persona que usted pretende usted llamar como madrina o padrino. Pregúntele cosas sencillas, 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 cómo se siente usted, que tiene el problema X, qué pudiera hacer, que si le da alguna sugerencia, vaya probando a la persona para ver si verdaderamente congenia y pueda usted convivir con esa persona, ¿verdad? O solamente pues uh, está el padrino, la persona que usted busca, a lo mejor esta persona no es la que usted quiere o cree o supone. Por eso se necesita un tiempo en el que los dos puedan convivir a través de un apadrinazgo informal. Informal. Yo pregunto, tú respondes y razonamos juntos en acción para ver si la persona es consciente verdaderamente del programa. Porque saber el programa o memorizar el programa, conocer el programa, no es lo mismo que el apadrinamiento. ¿Por qué?
porque pues, una cosa es saber y otra cosa es entender y otra cosa es instruir y dar formación. Eso es otra cosa. Voy a dejarlo hasta ahí. Gracias, Olivia. Gracias, Víctor. Perdón, es que cerré mi micro. Este, deja proyectar y dice el siguiente párrafo. Inciso A, confianza. Se sugiere elegir a alguien que te inspire confianza, que su historia parezca compatible y sobre todo que asista regularmente al grupo para que veas su forma de practicar el programa. Adelante, Víctor. Bueno, es de eso lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo lograr la confianza? Y porque lo que puede hablar en tribuna puede sonar bonito, pero aquí no buscamos que suene bonito. Buscamos que sean realidades, no ideales. Porque en el programa yo puedo hablar con ideal y van a creer que yo soy perfecto. Tengo que hablar con la realidad. El programa tiene ideales perfectos que nosotros no vamos a lograr la perfección, pero sí vamos a poder avanzar en el camino. Cuando logramos la empatía desde el primer comienzo que hablamos con alguien, ¿verdad? Porque decimos, somos impotentes ante nuestras emociones. Desde el primer contacto que la persona tiene conmigo, yo le pregunto, uno, ¿cuál es el problema más grave que tú consideras que tiene? El defecto de carácter más grave, el que más te hace daño, que puede ser la ansiedad, el miedo, la ira, los celos, la preocupación. Tenemos 7 máscaras, 7 máscaras. ¿Cuál de esas máscaras te identificas más tú? Tenemos en el cuarto paso 7 pecados capitales, que solamente es un ejemplo. Es un ejemplo, pero no es una regla. Es un ejemplo. 7 pecados capitales o defectos de carácter. ¿Con cuál de esos 7 defectos te identificas tú? Y la persona dice, no, pues es que yo soy comedor compulsivo. Ah, ok, está bien. A ver, veamos, ¿por qué eres comedor compulsivo? Y me explica eh, qué es lo que haces o cuál es el problema, ¿verdad? Porque come excesivamente en ciertas situaciones, en fin, ok, muy bien. Pero, eh, ¿cuál consideras ser el origen? ¿Cuándo empezaste tú a comer compulsivamente? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que comías compulsivamente? Analizamos tu historia de comedor compulsivo para poder indagar la causa que generó ese comer compulsivo, porque el comer compulsivo es un síntoma de inseguridad, es un síntoma de ansiedad y miedo. Entonces, vamos a estudiar, vamos a buscar si podemos lograr tener la empatía suficiente con la persona y lograr entender la causa de su problema. Porque si estamos delante de un alcohólico, pues bueno, ¿qué? El alcohol es un síntoma,
pero ¿cuál fue la causa que te generó beber? El alcoholismo es un síntoma que aquí se convirtió en una enfermedad, una alergia física. Ahora bien, pero ¿quién lo provocó? Y empezamos a indagar el asunto desde la primera vez que bebió y antes de beber qué estaba pasando en tu vida. Así vamos ligando las cosas para encontrar la causa exacta, porque el alcoholismo no es la causa, él es un síntoma de la enfermedad y es una enfermedad y es incurable. A diferencia de esto, eh, las emociones son curables. Una persona puede ser alcohólico y es incurable, pero sus emociones son curables. Por eso vamos a buscar la causa. ¿Por qué? Porque aquí hay una ley de causa y efecto. Y el alcoholismo es el efecto. Y la causa donde está. Así que es como llegamos a un accidente y decimos cuál fue la causa del accidente. Necesitamos buscar al responsable, cuál fue la causa. Llegan los peritos y revisan que el pasado y buscan las huellas de los carros, ¿verdad? ¿De dónde venía usted? De, no, pues yo venía de norte a sur. ¿Usted de dónde venía? De este a oeste, ¿ok? Entonces, a ver, veamos, ¿a qué velocidad considera usted que venía? No, pues tenía una velocidad regular, ¿ok? ¿Y usted? Pues yo, como venía con mi preferencia, pues iba seguro, con una velocidad normal. Bueno, a ver, veamos. Usted alcanzó a frenar y derrapó 10 metros, lo cual quiere decir que usted tenía una velocidad exagerada. Y la persona esta llevaba la preferencia y usted lo alcanzó. Al frenar, al derrapar, usted lo alcanzó. Entonces, como su pasado habla de la causa, por esos 10 metros que usted derrapó, ¿verdad? Entonces, usted es el responsable del problema. ¿Sí? Y por lo tanto va a tener las consecuencias, va a pagar los daños que ha causado. Así como podemos lograr a través de un peritaje observar cuál fue la causa primaria que produjo un choque, ¿verdad? Que produjo un daño a terceros. Asimismo, nosotros necesitamos buscar la causa que nos hizo un daño en nuestra vida y nos formó un mal carácter. Cuando encontramos la verdadera causa del problema, entonces empezamos a trabajar con, primero, que entienda lo que significa la causa. Si decimos, bueno, usted es un comedor compulsivo y entendemos que la causa fue por la presión que usted tenía en su adolescencia, los temores, la, la timidez y el estar frente a otras cosas, usted encontraba satisfacción a través de la comida. Y esto generó en usted miedo y ansiedad. En la falta de control de su ansiedad, usted trataba de controlarla con la comida. Por lo tanto, tiene que trabajar con la ansiedad, porque su ansiedad está disparada.
Y el miedo usted lo está tratando de controlar con la ansiedad. Ansiedad y miedo son hermanos y caminan juntos. Entonces, tu problema no es comer compulsivo, el problema se llama ansiedad. Entonces, tenemos que trabajar con la ansiedad y con otros temas de control, porque si no hacemos control, por ejemplo, en el análisis de la comida, lo que te gusta comer, lo que dispara que sigas comiendo y comiendo y comiendo, ¿sí? Estos alimentos vas a tener que separarlos de tu dieta. Si a ti te gusta mucho la harina o mucho los dulces, ¿verdad? Pues ciertas cosas tendrán que desaparecer de tu dieta porque te generan más ansiedad. Y así tendrás que entrar a una dieta personal para que aprendas a controlar tu manera de comer. Porque aparte de que la ansiedad se dispara, tu manera de comer es una memoria de reacción. Siempre estás actuando en base al dolor emocional que tú sientes, a la inseguridad, a la preocupación. Tu respuesta es comer, como la del alcohólico, beber. Por eso tu comer compulsivo no es la causa, es un efecto de un problema de ansiedad. Y tu problema de ansiedad se generó por una falta de gestión emocional, es decir, no comprendías tus emociones, no sabías cómo gestionar tus emociones y actuabas por instinto. El doctor Robert Grover nos enseña, por ejemplo, que nuestro impacto de salida, es decir, el alcoholismo, comer compulsivo, la codependencia, etcétera, el juego, nosotros no lo elegimos. Nadie decidió ser alcohólico, nadie decidió ser jugador, nadie decidió ser codependiente, nadie decidió ser comedor compulsivo. Esto fue una acción por cuestiones que pudiéramos decirlo, fue una predisposición interna, no consciente, una predisposición interna no consciente. Esa fue bien. Pero la enfermedad es la misma. Y todo lo que te he dicho, desde el alcoholismo, comedor compulsivo, o dependencia, jugador, eh, adicto a cualquier tipo de drogas, etcétera. Todas estas cosas son un síntoma de una sola enfermedad. No son 5 enfermedades. Por eso necesitamos atacar la causa. La causa que te genera el problema es tu manera de pensar. Y por eso es importante revisar, hacer un inventario de tus ideales, es hacer un inventario de tu manera de reaccionar ante ciertos eventos para lograr ir cambiando la información. Y van a suceder dos cosas dentro de la herramienta de los 12 pasos de respiración. Uno, te vas a abstener. Dos, vas a tener que aprender a controlar. Vas a tener que aprender a controlar. Y vas a tener que repetir el acto de control una y otra vez hasta que, hasta que logres tener un nuevo hábito de reacción. Ese es el trabajo.
¿sí? No vengo a hacer especulaciones ni te voy a dar 400 preguntas o 500 preguntas para hacer un inventario. No. Primero te voy a enseñar el por qué tienes que hacer un inventario. ¿Cuál es el objetivo del cuarto paso? El objetivo del cuarto paso no es el inventario. El objetivo del cuarto paso primeramente es romper con tu miedo. Romper con tu miedo. Lograr una confianza para derribar los engaños que están ahí contigo. Esos pensamientos. Para que pueda hacerlo más. Primero es sin miedo. ¿Sí? Y luego llegamos al inventario. Pero te, te tienes que preparar para llegar al inventario y no tengas que sufrir un evento traumático por cuestiones de meterte inmediatamente a eso sin saber qué estás haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Necesitamos plantearlo claramente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del cuarto paso? Poner en relieve lo oscuro y lo blanco en tu vida. Es decir, cuarto paso vas a hacer dos listas, la lista de los defectos y la lista de las virtudes, pero antes de que llegues ahí, necesitamos que entiendas que hay ideas obsesivas y compulsivas que te engañan, que te hacen ir por otro camino, y tenemos que destruir estos argumentos que están impresos. Bueno, cuando la persona va entendiendo el plan y entiende cómo funcionan sus emociones, entiende cómo funciona el instinto de nuestro enemigo. Porque desde el primer paso dice, todos nuestros instintos se revelan ante este hecho de que somos imposibles. Si yo le pregunto a la persona, ¿cuáles son estos instintos? ¿Y cómo se revelan? ¿Cómo se manifiestan en su vida? Quizás no se pueda decir, pero mi deber es aclararle exactamente lo que significa lo que me está diciendo el primer paso. Entonces se dan cuenta, pues, que no es solamente la experiencia, sino el entendimiento de la literatura, que el programa de recuperación nos habla de las causas, de acuerdo como Grover lo dice, tenemos que buscar causas, porque impotente ante tus emociones, ¿cuáles emociones eres impotente? Haz una lista de todas las emociones para las cuales tú eres impotente. Y para poder detectar cuál es la más fuerte, la que más lastima. Y antes de llegar a esto, vamos a comenzar con el primer problema, el problema más grave que tienes en este momento, que es lo que te agobia hoy, aquí, en este momento, para después llegar a... Primero vamos, y una vez que resolvamos esto, vamos a seguir con el paso de la recuperación, donde tú ya no tengas tanta ansiedad, donde te des cuenta que el programa está funcionando, donde te das cuenta, ¿verdad?, de que va mejorando tu situación. Y entonces entramos en un análisis crítico del primer paso. Y también entramos al análisis de qué es la enfermedad. Y empezamos a poner en práctica las ideas que el doctor Grover descubrió, que están en las leyes de la salud mental emocional y en la terapia. Vamos a usar esa herramienta.
y tendrás que aprender a usarlo también. Ese es el trabajo, romper con los miedos y derribar argumentos mentirosos que están en nuestros corazones. Y para eso necesitamos tu confianza y tu perseverancia y tu buena disposición. Si gusta, adelante. Y si no, pues, también no han sentido. Porque muchas personas, cuando ven la realidad de sus problemas, como alguien decía, yo tengo problemas de alcoholismo. Cuando empezamos a trabajar, ya no dije, problema no es el alcoholismo, porque tienes un problema de angustia, tienes un problema de preocupación, tienes un problema de miedo. En realidad, es un problema de ansiedad. Cuando le expliqué los síntomas que tiene siendo abstemio, pero no recuperar, porque la recuperación implica abstinencia y sanidad emocional. Es decir, aprender a gestionar tus emociones. Entonces, ¿qué hizo la persona? Dijo, no, pues es que yo voy a ir a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Está bien? Pues sí, sabe. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo decidió? ¿Por qué no quiso ir a la causa del problema? Porque tiene idea que dentro del grupo le metieron y tiene miedo a aceptar que está enfermo de esto y su situación no va a cambiar. Va a seguir enfermándose más porque no va a los males más profundos, como dice el bienestar. Uno se encuentra con esa gente, ¿verdad? Bueno, logramos la confianza, logramos la empatía, pero tenemos que ser siempre sinceros y directos con las personas. Y más nada. A veces podrá sonar cruel lo que nosotros decimos, pero lo hacemos con mucho amor, porque si no hablamos con la verdad y la realidad de las cosas, pues entonces jugaremos al apadrinamiento y no lograremos nada. Se necesita decir, si gusta, adelante, si no, gracias, así, desafío. Bueno, tal vez entre todo lo que dice, estén algo confundido, pero como dice ahí, en el inicio de la lectura, dice que cada padrino tiene su estilo. Bueno, está bien, pero el programa no debe de interpretarse a nuestra manera. Uno tiene que tener una ortodoxa visión acerca del programa para aplicar. Si no, nos perdemos. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con el siguiente párrafo que Oye, nos... Espérame, ¿qué pasó, Víctor? seguimos estando en el capítulo ¿qué? En el capítulo 3, ajá. Ok. Y hay otro párrafo en el capítulo 3.
Ahí, espérame, déjame checar. Vamos en el inciso B. Sí, sí, ya nada más este es el último. Ajá, sí, de hecho. Ah, no, Ah, ok. no, no. Nos toca el inciso B y el C, nada más esos dos. Ya son para terminar el capítulo 3. Me dice, ok, adelante. Dice B, compromiso. Aunque si bien es cierto Está que la... bien, gracias. Ulises. Ay, perdón, dice B, compromiso. Aunque si bien es cierto que la formación de padrino y ahijado es tan informal como todo lo demás en ENEA, también es cierto que cuando se ha comenzado con la labor del apadrinamiento, debe haber un compromiso de ambas partes para que este funcione. Adelante. O leemos el último también, Bueno, Víctor. Ah, ok. sí, de una vez, léelo. Dice inciso C, conocimiento. Como ya se ha mencionado, el padrino debe tener experiencias vividas y superadas, así como el conocimiento y práctica de los tres legados y la literatura aprobada, tanto de NA como de AA. Con esto no se quiere decir que debe conocer todo de NA, pero sí que se haga con gusto y disfrute y no verlo como una forma de sobresalir para beneficio personal. Muy bien. Ah, Todo es informado, todo es sugerido. Nada es obligatorio. Todo es bajo la buena voluntad de la persona. Pero cuando estamos hablando de un apadrinamiento formal, habla de compromiso mutuo. Se agendan los días que se van a hacer, el tiempo que vamos a estar juntos, ¿verdad? Podemos decir una hora, es saludable una hora. De acuerdo a la agenda de que se logre colocar una hora por semana, ¿verdad? O si se prefiere darle un seguimiento, eh, es me hablas en cuanto tengas un problema o una situación y vamos a trabajar con eso. O bien, depende de la gravedad del asunto que tenga la persona, le haremos un seguimiento o nos quedaremos con una hora a la semana para ir explicando acerca de cómo debe de empezar a trabajar con el entendimiento del paso de la recuperación, pero antes necesitamos mostrarle algún fruto para que ella tome confianza. Un fruto significa que tenemos que resolver algunas situaciones específicas que esté teniendo esa persona y vamos a incluirlo en la técnica de cómo puede vencer ese aspecto. Una vez que pruebe esa técnica y venza ese aspecto, ¿verdad? Va a empezar a sentir la mejoría y va a tener mayor confianza en el programa y en nosotros, en nuestro trabajo con esa persona, en el intercambio de la información. Y por eso necesitamos la confianza, tenemos que tener el compromiso y el conocimiento y la experiencia de en la literatura como en nuestra realidad. Bueno, este, constantemente digo que no tiene por qué nadie vivir reprimido ni enojado. Nadie tiene por qué estar malhumorado. Nadie tiene por qué sufrir por lo que hable otra persona.
nadie. ¿Por qué? Porque si en mi persona yo tengo más de 20 años sin estar depresivo, y si en mi persona tengo más de 10 años que no me dejo llevar por el miedo ni por la ansiedad, que puedo controlarlo. Si digo que la ira ya no es mi problema, y no es que le haya bajado dos rayitos, simplemente no es mi problema, no soy la, pero un día lo soy. Si les digo que las palabras que dicen las personas pueden moverme, pueden lastimarme un poco, porque soy un ser emocional, pero mi forma de reaccionar nunca va a ser agresiva o irascible. Así que eh, cuando mostramos que a través del tiempo realmente hemos avanzado en la recuperación con verdaderos frutos y no estamos simulando en ese aspecto, entonces yo te puedo explicar cómo puedes liberar de tus emociones negativas y cómo puedes ir adelante, siempre y cuando tengas compromiso, disciplina, perseverancia, para poder compartirte el corazón. Gracias. Entonces ya nos vamos, Olivia. Ya, Víctor, ya casi nos vamos. Bueno, no sé si tengan No, alguna. nos vamos a las preguntas, digo. Ay. Preguntas, Ajá, ok. ok. Sí, sí, déjame ver porque me aparecía una pregunta en el chat, pero Ya me estaba asustando. ajá, sí, nos asustó. Víctor. Bueno, creo que ya no está la compañera que había preguntado que tenía una duda. Ah, creo que sí está por aquí. Pero Pero Paco bueno, tiene la mano levantada, Olivia. sí, sí, exacto. Primero le damos la palabra a Paco. Adelante, Paco. Perdón, adelante. No, sin problema, que adelante con la compañera, yo puedo esperar. Gracias, compañera, por tu amabilidad. Adelante, compañera, sigo después de... Bueno, era Lupita, la compañera que tenía una inquietud. Adelante, Lupita. Yola, mira, yo es que hace algo les sugerí, les pregunté, ¿verdad? Mi duda era que, bueno, me han tocado páginas que sí, que bueno, han sido como más empáticas o no sé, no se han enganchado conmigo, pero últimamente me han tocado marinas que como que se enganchan, pero una compañera, bueno, yo siento que no sé si sea normal el hecho de que pues, la marina se vincule tanto con mi historial o que sea eso normal en un apadrinamiento. Esa es mi duda. Gracias, Lupita. Adelante, Víctor. A ver, Lupita, aclárame un poco. Me dices que has tenido una madrina que ha tenido empatía contigo. A ver, haz una pregunta. No, es que cuando yo recién llegué, pues tenía madrinas que, pues bueno, normal, así, sentía que pues me aconsejaban, me escuchaban, ¿verdad? Más yo sentía que no se enganchaban en lo que yo les decía, no sentía como esta vez siento con ellas, que, bueno, ha sido dos, y siento como que me han querido imponer su manera de ser, y como que, y se enojan cuando yo no hago lo que ellas dicen, así. No sé si ese también sea
que yo soy muy desobediente o realmente ellas son muy autoritarias, no, la verdad, sé que no se dan, no se, bueno, se dan sugerencias tal vez o ideas, pero uno las pone en práctica, ¿no? Y no deben de vincularse en ese sentido. Las horas que he tenido, pues me han escuchado, me han dicho, me han bajado, y he tenido dos y otras dos que sí han sido así como que, hoy no, y como que hasta eso ya me da miedo tener madrina, la verdad, o para apadrinarme, la verdad, porque siento que me va a volver a tocar una persona así. Y yo creo que no es bueno que yo, en lugar de sentirme a gusto con la persona, me cause ese miedo antes de empezar. Entonces, se supone que debe haber como confianza y las escojo porque porque sé que tienen como un puente de comprensión mío para, ¿verdad? Y sé que se asemeja su historial con el mío, pero luego a la mera hora siento que pues, me siento como regañada, como manipulada, como que así la verdad. Y me da miedo hasta decirles y cuando les digo, pues son muy cortantes. Eso es a lo que voy. No sé si sea normal que sean así, todos los madrinos. Mm, oye, No se escucha. ¿ahí me escuchas? Ya sí, ¿Escuchas ya, bien ahí? ya. Ok, gracias. Bueno, mira, es normal. Dentro de la enfermedad es normal, no dentro de la recuperación. Hay personas que se identifican con otra persona en su historial, pero no se dan cuenta que esas personas pues no tienen una pedagogía o bien esas personas eh, tienen otros problemas y no han resuelto el problema con el cual se identifican. Entonces, si la persona no ha resuelto su problema y tú te acercas porque tienes el mismo problema, te acercas con ella pues, ¿qué te va a ayudar? Una enfermedad con otra enfermedad, pues solamente van a intercambiar enfermedad. Cuando una persona trata de controlar a otra persona, ya no es empatía. La persona que nos pide la asesoría siempre tiene que ser libre, porque ella voluntariamente tiene que sujetarse a principios espirituales. Por ejemplo, en el segundo paso nos habla de una soberbia filosofía. ¿Cuál es esa soberbia filosofía? Sí, en cuanto a mi adicción, a mi problema, voy a depender de Dios y del grupo. Pero en todas las demás cosas, yo voy a tomar mis decisiones. Eso parece libertad. Pero lo que no se da cuenta la persona, que su mala manera de pensar lo ha llevado a tener una vida autodestructiva y tiene una mente destructiva también. Entonces, necesita entender eso. La entrega al programa de recuperación, no a la madrina o al padrino, sino al programa de recuperación, debe de ser completa. Una vez que entendamos esto, de que con Dios no son por partecitas, o te entregas totalmente o no te entregas. Al programa no es por partecitas, o te entregas al programa o no te entregas al programa. Si, si te pones rebelde contra el principio de practicar principios espirituales, pues ese es tu problema. Y te voy a decir como dice Grover, si usted quiere seguir enfermo, tiene ese derecho. Si usted quiere seguir practicando la enfermedad, adelante, puede hacerlo.
Pero si usted quiere recuperarse, entonces usted ya no está sola con el problema. El problema es nuestro. Y vamos a tratar de apoyarle para que salga adelante de su problema. Pero jamás va a ser obligatorio. La entrega tiene que ser voluntaria a práctica de principios espirituales. Tiene que estar convencida de eso. Pero si yo como, no me gusta la palabra padrino, pero como apoyo tuyo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Te quiero exigir más de lo que tú puedes dar y no te permito vivir ese proceso. Porque hay personas de lento aprendizaje. Hay personas que rápido captan las ideas. Hay personas que tienen sus ideas preconcebidas demasiado lineales o cuadradas. Y uno tiene que aprender a trabajar con las personas de acuerdo a sus pensamientos y a su sentir y aprender a conversar con ellas para que ellas vayan comprendiendo lo que el programa les está pidiendo. No yo, sino el programa. El programa tiene requisitos. Y yo me he tenido que ajustar al programa. No que el programa se ajuste a mí, no. Yo me tengo que ajustar al programa. Pero si yo trato de controlar, de gobernar, dominar, entonces ya no funciona, ya no sirvo. Como guía ya no sirvo. Porque aquí se trata de paciencia. Es como lo dice el primer paso. Si usted no está convencido de que es un neurótico, ¿por qué no hace la prueba? Cuando usted se enoje, cuando usted truene, cuando usted se enoje, en ese momento diga soy feliz, soy feliz. ¿Sí? Inmediatamente cambie del enojo a la felicidad. ¿Podrá hacerlo? Si usted no puede hacerlo y usted sigue enganchándose con la gente y usted sigue sufriendo, entonces usted es un neurótico. Si usted hace la prueba, porque es mejor que sufra un momento, un shock emocional por un momento, pero que esté convencida de que realmente es neurótica y que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la renovación que usted anhela. Y cuando llegue a ese punto y se dé cuenta que esto es de vida o muerte, comenzamos. Pero usted tiene que sujetarse a principios espirituales, no a lo que yo le diga. Yo puedo tener estrategias para ayudarle a practicar el principio, pero usted sabrá si se los quiere hacer o no. ¿Por qué? Porque uno se vuelve como una especie de médico que te da una receta. Esto es lo que tienes que hacer. Ahí está la receta. Pero tú sabes si te untas la receta por todo tu cuerpo o te pones a hacer los ejercicios que dijo el médico para que logres practicar ese principio. Eso lo decides tú. Pero no puede ser parcial. O te entregas completamente al programa de recuperación y a tu Dios. Esas entregas no pueden ser parciales. Si quieres recuperarte, tienes que entrarle de lleno al programa. Y yo sé que va a ser difícil, que de buenas a primeras no vas a poder, que vas a tener que intentarlo varias veces hasta que lo logres.
porque estás desaprendiendo y aprendiendo una nueva forma de ser. Gracias, Lupita. Bueno, y ahora, Paco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Saludos a tardes. todos, a toda la conciencia, a todos los compañeras, compañeros. Antes que nada, agradecerte el compartimiento del día de hoy, solo por hoy, aunque he escuchado otros compartimientos muy interesantes y muy ágiles, muy bien explicados de tu parte. La verdad, quisiera hacerte nada más una observación, espero no te intolere, no lo tomes a mal. En ocasiones, por ejemplo, el día de hoy, de repente se escucha muy bajo tu voz o se oye muy entrecortada y no se entiende bien lo que dices. Entonces, pues te dejo esa observación, independientemente de la gratitud que tengo al escucharte. Y te quiero hacer otra pregunta muy parecida a la de la compañera anterior. ¿Cuál es la diferencia entre un apadrinamiento responsable y respetuoso a una persona que supuestamente te está guiando, te está apadrinando o amadrinando, pero cuando le preguntas algo te dice, bueno, es que eso lo tienes que investigar tú, esa es, pues, esa es parte de tu trabajo, de una manera así como que nada cordial, nada amable, y cuando platicas con esa persona recibes mucha, como que mucha crítica y mucho sentimiento de que te está juzgando en lugar de apoyando. Ahí qué se puede hacer, no sé si me di a entender, si no te repito. Y ojalá tomes en cuenta mi sugerencia. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si sea la red, ¿verdad? No sé si sea eso, la red, pero bueno, ahora, te agradezco que hagas notar esas fallas técnicas, porque son fallas técnicas, no soy yo, sino son fallas técnicas. Bueno, cuando tú dices, cuando tú preguntas sobre un apadrinazgo responsable, sobre un apadrinazgo como el que acabas de señalar en la última instancia, pues es una persona apática, ¿no? Que o bien no quiere apadrinarte o no sabe cómo apadrinarte, pues dejarle todo el trabajo a quien tiene que aprender cómo trabajar el programa y que uno tiene que esclarecerle las dudas que tenga, pues yo diría que mejor me aparto, ¿no? Mejor me voy, porque si no hay simpatía y no hay recuperación y yo no tengo el convencimiento real de las cosas, y que me diga, bueno, pues es que tienes que investigar, bueno, pero yo te puedo dar herramientas para que investigues, como decirte, léete ese artículo, mira, o lee el capítulo aquel, luego ya vamos a cotejar cómo pensamos en ese aspecto. Ahí estás investigando, pero te digo qué es lo que vayas a leer, ¿no? De acuerdo al problema o la situación que tú me estás proponiendo. Es de acuerdo a eso. Y si tienes alguna duda o una pregunta así de momento, como, oye, ¿qué significa esta palabra? Entonces yo, si tengo el significado de inmediato a mi mente, pues te la digo. Y ya después tú buscarás en un diccionario y verás si me he equivocado o no. Pero en el momento te la digo, ¿verdad? Cuando hablamos de un apadrinazgo responsable, es que la responsabilidad es de dos. Y las reglas tienen que estar bien establecidas entre padrino y ahijado. Tienen que estar bien establecidas. Porque si no, pues entonces, pues no nos vamos a hallar, ¿no?
Eso es, Paco. Muchas gracias, Víctor. Nuevamente un gustazo escucharte. Bendiciones para ti y para todos. Un gran abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Ahora con Anaí. Adelante. Adelante, Hola, Anaí. buenas tardes, creo para ustedes, buenas noches para mí. Yo soy Anaí, neurótica. Muchas gracias por la reunión y a los que están coordinando. Víctor, te quiero hacer una pregunta del apadrinamiento. Yo tengo como 2 años en el programa y yo entré por mi hermana. En estos 2 años he intentado apadrinarme y no lo he logrado. Recientemente sentí la necesidad de aplicarme en el programa y le pedí de favor a mi hermana. Le dije, oye, ¿me podrías acompañar? Le digo, porque parte de mi enfermedad es que no confío en las personas. Eh, y con mi hermana me siento, al trabajar me siento muy confiada. Ella tiene más tiempo que yo, ella ya trabajó sus pasos y, y me siento muy bien, muy cómoda trabajando con ella, pero ella me dice, oye, creo que no es correcto que nosotras como hermanas estemos trabajando esto. Dice, déjame preguntar. Y ahorita que veo este tema, quería preguntarte a ti que si es correcto o no que esté trabajando con ella. Y aparte, como venimos de la misma cuna rota, pues está perfecto porque tenemos mucha empatía y pues venimos de la misma familia disfuncional. Bueno, Víctor, muchas gracias. bien. Sí, sí, no sé si me escuchas ahí. Sí, se escucha perfecto. Sí. Bien. Si tu hermana tiene la suficiente madurez y tú también, y ustedes han aclarado sus problemas personales, si alguna vez tuvieron problemas personales, pero ustedes han llegado al punto de retomar sus vidas y ponerse de acuerdo en sus vidas, entonces, ¿por qué no? Porque puede haber eventos, por ejemplo, en tu infancia, que ella no pudo notar, o puede haber eventos en ella misma que tú no pudiste notar en la infancia, ¿sí? O habrá eventos en que tú te dé pena hablar con ella en algún campo, ya sea de sexualidad o de otra situación que tú no quieres que ella se entere. O ella no va a hablarte de algo que puede lastimarte. Y tal vez tú te sientas cómoda, pero a lo mejor ella también se siente incómoda por eso. Entonces, sí sería importante que te, que te dieras por dentro, ¿verdad? Y hablaras con sinceridad con tu hermana en la situación esta. Primero que te analices tú te sientes cómoda, ok, pero ¿en qué área y en qué áreas no te sientes cómoda? ¿Qué cosas no le revelarías a tu hermana? Piénsalo. Y también ella debe de tener cosas que no les gustaría revelárselas a ti, por temor a lastimarte. Porque el noveno paso dice que hay puertas que no vamos a abrir, pero tenemos que analizarlos con otra persona que sea ajena al problema. Pero esto no quiere decir que no puedas tener una buena relación, una buena charla de apoyo en otros aspectos. ¿Sí? Espero que me comprendas.
Sí, Víctor, muchas gracias. Seguimos Ánimo. con Ángeles. Adelante, Ángeles. Bueno, soy Ángeles Neurótica y yo tengo una pregunta. Eh, bueno, en el evento bueno, yo trabajé dos apadrinamientos y pues yo iba trabajando como alterno, digamos, el primer paso y las preguntas que correspondían, obviamente en otro programa, y las preguntas que correspondían a ese paso pues se realizaban en el espacio del apadrinamiento. Eh, cuando, cuando llego aquí a Neuróticos Anónimos, pues yo tengo afortunadamente un padrino que me ha llevado como en ese, pues yo lo veo así, que me ha llevado como en ese proceso de adaptación, pero yo he estado un poco como procrastinando, pero no es algo que yo he planeado, sino que yo inicio y empiezo como con la energía y me desmotivo. Y así llevo ya unos buenos tiempos y eso me tiene como mal. Eh, Víctor Javier daba las pautas de empezar a hablar, de empezar a como a, o sea, ir trabajando como, sacar como una especie de diccionario, digamos, por admitir. Admitir es aceptar un ejemplo, bueno, cada palabra como qué significa y si yo la comprendo. No sé si yo entendí mal ese proceso. Y en el evento, esa es una pregunta. Y en el evento que yo ya haya empezado a hacer como ese paso a paso de las palabras y de aprender a digerir un poco más los párrafos del paso. Cuando ya los haga, ya después de eso iniciaría como el proceso del apadrinamiento como con respecto al paso, o es que yo no he podido comprender ahí eso. No sé si me di a entender, porque pues la verdad yo no he podido mirar la grabación, estaba así como con varias cositas y pues como estoy saliendo muy temprano por las cuestiones de mi salud y agendamiento de citas y todo ese rollo, entonces eso me ha inhibido un poco porque me parte muy feo el tiempo. Yo hace poquito llegué aquí a la casa y pues afortunadamente estoy aquí conectada, pero pude hacerlo desde afuera. Entonces sí me gustaría como conocer un poquito bien ese manejo de cómo es esa, o sea, empezar a digerir como un poco cada palabra y cada párrafo de cada uno de los pasos. Entonces, sí te agradezco si me puedes colaborar. Gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, la vez que dije acerca de una técnica de estudio y que empecé a hablar primeramente lectura de repaso, así general, sin pararse, ¿no? Sino leer, punto. Segundo, subrayar los párrafos. O sea, hasta aquí llega el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, etcétera. Tercero, buscar las palabras que no comprendo, que no sé qué significan, subrayar esas palabras. Ok. Después de esto, en un encuaderno aparte, en el primer párrafo, ¿qué palabras encontré que no comprendo? Puede ser que no encontré ninguna, que todas se las comprendía, o puede ser que encontré una o dos. Bueno, si encontré alguna, voy a ponerle aquí. Paso número 1, párrafo número 1, palabra, obsesión, ok. Y luego, ¿qué otra palabra podemos encontrar aquí? Providencia, ok. Esas dos palabras, digamos, encontré que no entiendo. Muy bien. En el segundo párrafo, busco las palabras que no puedo comprender, que no conozco, que no las entiendo muy bien. Entonces, hago lo mismo. Acá dice
primer paso dice párrafo 1, aquí está el párrafo 2, y aquí en el párrafo 2 voy a escribir las palabras que no entiendo. Y así sucesivamente. Cuando se termine ya de escribir todas las palabras que no entiendo, voy a agarrar un diccionario y voy a escribir el significado de cada palabra de acuerdo al diccionario. En el párrafo 1 me encontré con esto, ¿no? Obsesión. Y me encontré con providencia. Bueno, busco en el diccionario qué significa obsesión y pongo el significado de la obsesión aquí, ¿no? Y luego pongo el significado de providencia aquí. Ok. Ahí está el primer párrafo. Tenemos un diccionario ahí. Tenemos un vocabulario, ¿verdad? O un glosario, ¿no? De las palabras que no comprendemos, un glosario o vocabulario. Entonces, cuando leo el primer párrafo y llego a la palabra obsesión, entonces ya me doy cuenta, entonces leo como lo que significa obsesión. Y el párrafo va a agarrar más valor para mí porque lo voy a comprender mejor. Y así llego a la palabra providencia y leo lo que significa la palabra providencia, que viene de la palabra proveer, ¿verdad? Entonces, ya lo leo, lo comprendo la palabra providencia y punto. Leo el párrafo, como se entiende la palabra providencia, lo leo y dice, pues, solamente un acto de alguien que te provea puede quitarte esa despiadada obsesión. ¿Que me provea qué? O pudo quitarte esa despiadada obsesión solamente a través de un acto de la providencia. ¿Me provea qué? ¿O qué me proveyó para romper con la obsesión? Pues me proveyó de principios espirituales de un grupo de personas, ¿verdad? Y me proveyó de eso para que yo estudiara y desarrollara la sanidad emocional en mi vida. Eso fue lo que hizo. Me proveyó de las herramientas para que yo me liberara del engaño que había en mí y así romper con la obsesión. ¿Qué tiene que ver con la divinidad, la providencia? ¿Qué tiene que ver con la divinidad? Nosotros podemos pensar que Dios nos proveyó del salvavidas que necesitábamos cuando estábamos ahogándonos, y que fue el grupo y los principios espirituales. Y el apadrinazgo, ¿verdad? El acompañamiento. Esas fueron las herramientas principales que me dio. Ahora soy yo el que tenía que poner acción para lograr lo que dice el paso de recuperación, liberarme de la obsesión. Cuando se hace el ejercicio del análisis, del estudio esto, ahora vamos con los resúmenes. En otra hoja ahí decir, resumen, primer paso, primer párrafo. A ver, resume el primer párrafo en tus propias palabras. ¿Qué significa para ti lo que está hablando el primer párrafo? Y en el resumen dices, bueno, yo considero que el primer párrafo, el primer paso, me está hablando acerca del síntoma de la enfermedad, al mismo tiempo que me está diciendo que existen otros problemas mayores que me condujeron a tener esta debilidad emocional. Esa es mi conclusión personal. Ese es mi resumen, ¿no? Del primer párrafo, ¿no? ¿Puedo hacerlo así? Bueno,
El segundo párrafo, ya que lo leo, lo estudio, lo analizo, lo comprendo, resumen. ¿Cuál es tu resumen? En tus propias palabras. Entonces ya lo resumes ahí. Cuando termines de hacer todo este paso, el primer paso, entonces vamos a ver el análisis. El análisis, o sea, ahora es donde entra el apadrinazgo y dice, vamos a ver el análisis del primer paso. Y juntos vamos esclareciendo, viendo qué cosas tomaste en cuenta y qué cosas no tomaste en cuenta. Si estuvo bien tu visión o mal, no es el punto. El punto es entender la idea que tú hiciste y enriquecer esa idea, no derrumbarla, enriquecer la idea, porque siempre se nos pasan ciertos detalles, pero el padrino, que puede ser más experto en el análisis, puede ayudarnos para aclararnos la situación o algunas preguntas que tengamos en referencia a este párrafo. Y luego, por último, después del resumen y después del diálogo, en cuanto al resumen se refiere, vamos nosotros ahora a una especie de conclusión, ¿verdad? Donde vamos a ver el trabajo que tenemos que hacer, que nos indica ese párrafo. ¿Qué trabajo tenemos que hacer? Bueno, entonces ahí vamos a poner las tareas que vamos a hacer para practicar este paso. Empezando por este párrafo. ¿Sí? Y así sucesivamente, hasta que tengamos el análisis completo, la visión que tenías con el enriquecimiento de la idea y posteriormente el trabajo que vas a hacer para practicar este paso. ¿Sí? Eso es un análisis sistemático para lograr entender el paso de recuperación y qué es lo que tengo que hacer. Para lograr una práctica más profunda del primer paso. Por ejemplo, en el primer paso y en el primer párrafo, puede ser que nos encontremos con que tenemos que hacer un inventario de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿qué dice? Dice que nosotros debemos de estar seguros de nuestra debilidad y consecuencias. ¿Cuál es nuestra debilidad y cuáles son las consecuencias? Consecuencias, sí. ¿En qué te ha dañado la práctica de esta obsesión? ¿A quiénes has dañado con tu comportamiento obsesivo? ¿Qué oportunidades has perdido con tu comportamiento obsesivo? Porque tienes que llegar al convencimiento de que es el efecto de carácter por el cual eres importante. Tiene que llegar a estar convencido de eso para poder erradicar, para poder tener una justificación razonable para empeñarme en practicar el primer paso, la derrota. Bueno, hasta ahí te lo dejo y muchas gracias. Bye. Ay, gracias, Víctor Javier. Mil gracias, gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno.
Bueno, también les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Bueno, ahorita está vacío. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz, compañeros, antes de concluir. Si no, dijera Víctor, ya nos vamos. Vamos a dar unos segunditos. Pues parece que todo claro, Víctor. No, nadie, compañeritos, todo quedó claro. Qué bueno. Perfecto. Bueno, Ujú. lo bueno es que aprenden bien, ¿no? Ajá. Oh, sí. Exacto. Siempre recuerdo, cuando digo aprender, recuerdo a una querida amiga que estábamos en un grupo presencial de Neuróticos Anónimos y me tocó hablar de un tema y después de que terminé, que bajé, ya estábamos ahí en el piso, me dice, ay, no cabe duda, siempre se aprende algo. A ver, ven, dime, ¿qué aprendiste? Este, mm, no, pues, ¿aprendiste? O sea, o solamente es un cumplido para tu mente. Decir, creer que aprendiste. Te impresionaste por algunas palabras, te impresionaste por algún párrafo que se dijo, te impresionaste, pero mientras no lo pongas en práctica no has aprendido. Fue una buena impresión, pero no lo has aprendido. Cuando tú quieras aprender, vas a traer un cuaderno y vas a anotar las cosas y vas a procurar practicarlas en tu casa. Cuando logres practicar lo que dices, entonces habrás aprendido. No te engañes diciendo que siempre se aprende algo. Simplemente es una impresión que tienes. En tu memoria presente, fíjate, si en tu memoria presente ya se te olvidó, entonces, ¿verdad? No te engañes. Cuando digas he aprendido, significa porque lo sabes hacer. Es como si yo voy a una clase de cocina y me dan la teoría de cómo se hace un pastel. Y digo, wow, ya aprendí cómo se hace un pastel, pero nunca he hecho un pastel. Entonces, ¿qué haces? Llegas a casa y dices, ya aprendí cómo se hace el pastel y eso. De veras, a ver, haz uno. No, pero pues es que aquí están los ingredientes, ¿no? Sí, pero ¿qué? Pues como que no me animo. Entonces no sabes, no has aprendido. Te impresionaste por la receta y la explicación de la maestra, pero no has aprendido a hacer el pastel hasta que lo hagas. Después de que lo hagas, decir, ya sé hacer pan para pastel, ahora te falta ponerle el turrón y todas las demás cosas ahí, ¿no? Entonces, cuando digas que has aprendido algo, es porque lo practicas. ¿No crees? Bueno, así que ya aprendieron muy bien el día de hoy. Como también decía un querido amigo, cuando no hay preguntas ni comentarios, o bien todo lo entendieron porque son excelentes, o simplemente no comprendieron nada, ¿verdad? Esa es la cuestión. Adelante. Marta, y su manita levantada de Marta, ya se cansó de estar esperando. No es cierto. Gracias, Vic. Pues eso que Hola, Marta. a mí me sucede en varias ocasiones con temas del programa.
Yo cojo apuntes cuando puedo, cojo muchos apuntes y leo otra vez. Y, y leo y cojo algunas como frases específicas, pero siento que a veces se me olvida que en la práctica no sucede, que a veces son muchas cosas y no logro asimilar, como encarnar esas ideas y esos cambios que yo quiero hacer. Eh, en este tema, en cualquier otro, eso que acabas de decir me ha sucedido muchas veces, aunque, aunque sea una cosa pequeñita, me queda, pero encarnarla o practicarla me cuesta, o en el diario vivir muchas veces no, se me olvida. ¿Qué estrategia puede sugerirme, Víctor, para poder ir avanzando un poco más? Porque sí, realmente a mí sí me pasa. Yo tengo que ser honesta y reconocerlo, pero soy como despaciosa para ir asimilando y haciendo los cambios mentales, sobre todo mentales, que yo quisiera y de lo que estoy escuchando, porque sí estoy de acuerdo que aprender ya es que yo sí lo practique. Eso no me pasa en muchas ocasiones por el tema de que no lo, como que la interiorización me cuesta. Gracias, esa sería mi pregunta, Víctor. Muchas gracias por todo el alcohol y por su servicio. Adelante, Víctor. Bueno, Marta, para poder practicar algo necesitamos ser específicos. ¿Qué es lo que quiero erradicar de mí? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Quiero erradicar, quitarlo, cambiarlo. ¿Cómo reacciono ante algunos temas o algunas situaciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Una vez que conocemos el problema, entendemos que vamos a ir en camino contrario a eso. En camino contrario a eso. Vamos a aplicar la llave, la clave de la buena voluntad. Y tenemos que darnos cuenta en el análisis remoto, para ver si en el análisis remoto, es decir, la revisión de un cuarto paso o haciendo un inventario del problema, podemos encontrar la causa de ese problema. ¿Cuándo comenzó esto? Si no lo encontramos porque está dentro de la memoria subconsciente, entonces ya entendemos que es una memoria de reacción. Necesitamos aplicar una estrategia. Primeramente, la estrategia será, es que yo no quiero reaccionar de esta forma. Entonces me pongo un plan y en ese plan de trabajo digo, ¿cómo te gustaría reaccionar la próxima vez frente al problema que tuviste? Y entonces escribes ahí, bueno, pues a mí me gustaría reaccionar con empatía, con comprensión, etcétera, ¿verdad? Y no agresivamente. O por lo menos callar para pensar lo que la otra persona está haciendo. Tener paciencia para escucharles en ese momento. Bueno, ok, ya está esto, pero vamos a tomar en cuenta 3 posibles acciones. De momento, cuando reacciono,
no me viene a la mente lo que escribí. ¿Qué hago? No, pero he dicho que no quiero reaccionar. ¿Qué hago? De momento me salgo del cuadro. Primera acción, me salgo del cuadro. Voy a un lugar tranquilo, ya sea que me lave la cara o me tome un café, un té o lo que sea, y mientras tanto estoy analizando la situación. ¿Cómo quiero reaccionar? ¿Qué le voy a decir a esta persona? ¿Le debo decir o no le debo decir? ¿Le planteo o le replanteo una situación? ¿Qué voy a hacer al respecto? Una vez que medite y haga una oración ahí, entonces voy de regreso ahí al mismo punto de partida. Llegamos con la persona y ¿qué podemos decir? Quizás podríamos empezar diciendo, sabes que no me gusta cómo reacciono algunas veces. Y creo que te he lastimado con mi forma de ser. Por eso te ruego que me perdones. Y cuando tú sientas que yo te lastimo, me digas alto. O me digas, si quieres que prosiga, me digas, sigue. Para poder entender en el momento de mi ofuscación, poder entender que debo de parar. Entonces, cuando estamos hablando ya, aprendiéndonos a comunicar lo que me lastima, ¿sí? Si la otra persona quiere entrar en esta práctica de prevención, es bueno porque van a aprender a comunicarse. Si aprenden a obedecerse mutuamente, que cuando algo esté diciendo diga alto, déjame digerirlo, alto, alto. ¿Por qué? Porque tus palabras me están lastimando. Entonces yo paro y reviso mis palabras. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy diciendo? ¿Es lo que realmente le quiero decir? ¿O estoy motivada por una reacción de adrenalina? Tiene que haber un inventario, tiene que haber un análisis. Ese es el trabajo del 10º paso. Y si quiero cambiar de reacción, necesito hacer una estrategia. Si en el momento he dicho yo no quiero reaccionar, pero en ese momento tampoco puedo hablar, me quedo callado, me aguanto, o como ya no me voy a aguantar, mejor me voy, me salgo del cuadro. Voy, respiro, insisto, me lavo la cara, tomo una taza de agua o de café o lo que sea, y me relajo y medito. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, seguimos con las estrategias y hacemos una estrategia de comunicación, de cómo comunicarnos, poniendo límites. Así como siento que me hieren, yo también hiero a las personas. Pero si yo no sé que las estoy hiriendo, ¿cómo puedo parar? Pero si alguien me dice, oye, me lastimas con esa actitud, está bien, voy a analizarla, ¿no? Y voy a ver cómo puedo cambiar ese aspecto. Porque tiene que haber comprensión y perdón, tal como lo sugiere el 11º paso, para poder tener la paz. Bueno, gracias.
Gracias, Víctor. Vamos con Karina. Adelante, Karina. Adelante, Cari, si puedes abrir tu micro. Yo creo que la sacó la plataforma. Karina, ha levantado su mano. A lo mejor se ocupó. Sí, a lo mejor. Bueno, pues entonces, pues ya no hay preguntitas ni en el chat, Yo Víctor. sí levanté la mano. Ay, perdón, Paco, adelante, no la vi. Sí, gracias, Oli, gracias, Oli. Sí. Víctor, y conciencia, a mí me da mucha pena, mucha vergüenza admitir lo que voy a comentar y ojalá que pudiera recibir tu sugerencia, Víctor. En verdad es de que, pues tengo que sacarlo, no es catarsis, pero sí tengo que comentarlo y comentártelo a ti. Escuchando pues ahora sí que la estrategia que le diste a la compañera, de lo del glosario y pues ir leyendo poco a poco para comprender y después obviamente aplicarlo, porque eso es lo más importante, ¿no? Aprender y aplicar lo que uno entiende, lo que uno aprende. Fíjate que yo antes era una persona que tenía muy buena retención lectora y buena comprensión lectora. Dejé de, pues hacerlo, dejé de leer desde hace algunos años y ahora me cuesta muchísimo trabajo poder comprender. Me tardo para medio comprender una página, una hoja, a lo mejor tengo que leerla 5 o 6 veces porque no se me queda. Realmente yo sé que no es cuestión de grabarse las cosas, sino entenderlas. Pero empezando con la cuestión de, la verdad lo confieso, de mi pereza, de mi apatía, eh, causada por mi gran depresión que vivo, por la ansiedad en la que he vivido desde niño, igual depresión, pero antes no me pasaba eso, antes sí, cuando leía, pues a lo mejor a la segunda, ¿no? A la segunda ya, o tercera vez que leía algo, ya lo comprendía. Ahora tengo esa cuestión de, incluso como de miedo, de agarrar un libro y empezarlo a leer porque automáticamente se me dispara esa cuestión de que pues ya no retengo, ya no comprendo, me cuesta mucho trabajo, en verdad, tomar ese valor para agarrar un libro que me hayas recomendado, porque sé que no lo voy a entender, o sé que me va a tardar muchísimo tiempo en leerlo, y realmente, pues, a mí me causa mucho dolor, me causa mucha tristeza, porque, pues, te lo comento, sí quisiera hacer las cosas, pero esa apatía, esa flojera, eh, me gana y me da miedo, como te lo digo, agarrar un libro porque luego se dispara la cuestión de que, híjole, pues no sé en cuánto tiempo vaya a entender, a lo mejor un primer capítulo, ¿no? Si una hoja me tardo a lo mejor 5 o 6 veces en leerla para medio comprender algo, y eso me ha frenado mucho. No sé qué me puedas hacer favor de compartirme, Víctor, y ya no te molesto más, ya es hora de la comida. Muchas gracias a Olivia y a ti y a todos los compañeros por ser unidad. Gracias, Víctor. Gracias, Paco. Bueno, para esto puedes hacer un ejercicio de lectura breve, grábalo y luego escúchalo. Y al escucharlo, pues no vas a tener que leerlo, sino simplemente lo analizas a través de escuchar. Y luego saca tu propia conclusión. ¿Esto qué significa? Es esto, es esto, es esto. Saca tu conclusión. Si nuestra mente tiene apatía a la lectura es porque no la encontramos interesante. O bien porque el instinto se está resistiendo a la salud emocional. Y si se está resistiendo el instinto, quiere decir que yo tengo que ir en contra de la pereza. Porque la pereza hace procrastinar mi recuperación, siempre aplazando y no la ejercito.
También puedes hacer memorias memorias. Haces en una tarjetita, escribes la comprensión que lograste, el resumen, y lo repasas de manera constante hasta que se quede grabado en tu mente. Eso es lo que puedes hacer, un ejercicio así. Lograr un resumen. Tu propia conclusión. Y ver qué es lo que puedo hacer en cuestiones prácticas. Yo recuerdo una amiga siempre venía y me decía, oye, Víctor, dime cómo practico el primer paso. Sí, ya entiendo que la derrota y eso, pero ¿cómo lo practico? Bueno, pues haz un inventario. Haz el inventario, el primer paso. ¿Ante qué eres impotente? Ante tus emociones, pero ¿cuál de las emociones? ¿Tienes una codependencia? ¿O cuál es tu problema? Entonces, cuando tú veas el problema, medita en eso. ¿Cómo te daña este problema? ¿Qué es lo que te hace separarte de tu pareja? Porque tú puedes andar con tu pareja como si fueran la pareja ideal, la triunfadora, y a los dos les gusta que los vean así. Pero internamente pues tienen problemas. Y eso es obvio. Pero ¿ante qué problema tú quieres practicar el primer paso? Para que puedas entender esto, pues para que puedas entender que la derrota es la convincente aceptación de que necesito hacer un cambio. Y el segundo paso te va a hablar de la falta de juicio que tienes. Y ahí hay otro inventario de tus ideas que te obstruyen el hecho de tener una sana relación. Entonces, tienes que hacer eso, practicar el paso de recuperación. Todos los pasos requieren acción constante. Y que diga que eso solamente son de aceptación nomás, o de admisión y aceptación, no, no. Hay trabajo que hacer. Desde el momento en que te está diciendo que hagas un análisis de las consecuencias de ese defecto de carácter, ya hay un trabajo. Ahora, Paco, tú dices que tienes una depresión, pues necesitas romper con la causa de esa depresión. Porque si no encuentras la causa de esa depresión, si no rompes con ella, pues entonces, ¿qué estamos haciendo Neuróticos Anónimos? No venimos a deprimirnos, venimos a vencer la depresión. Y para eso se necesita el apadrinamiento, el apoyo, la ayuda y la disposición de hacerlo contra mi enfermedad. Gracias, Paco. Mil gracias, Víctor. Gracias, gracias. De verdad. Voy con una pregunta en el chat, algo larga. Dice, por favor,
Aunque ambas partes sean enfermos, ¿cómo es para usted una relación sana, amorosa y respetuosa entre ahijados? Cuando se inicia el estudio de pasos, ¿con qué frecuencia se reúnen padrino, madrina y ahijado? ¿Cuánto dura la reunión de trabajo normalmente? ¿Cuánto tiempo de estudio diario se debe dedicar al estudio de pasos? ¿Cuánto tiempo diario hay que dedicar al paso 10 para sacar el programa adelante? Muchas gracias. Bueno, los tiempos de cada una de las preguntas que tú hiciste depende de ti. Depende del tiempo de libertad que tú tengas. La sugerencia del libro azul en cuanto al paso 10 se refiere es que hagamos el inventario o por la mañana o por la tarde-noche. Regularmente por la tarde-noche, si se trabaja, pues está cansado, pues realmente ya no quiere uno estar pensando. Pero si es por la mañana, pues estamos también lidiando con lo que va a venir en el día. Pero sí necesitamos escoger una hora donde estemos frescos, ya sea si va a ser en la noche, me voy a recostar o al mediodía me voy a recostar, voy a descansar y voy a darme un tiempo para analizar mi día de hoy. Punto. El horario tú lo escoges de acuerdo a tu situación. Tú escoges los horarios y los tiempos. El hecho de cómo tener qué tiempos tener dentro del apadrinamiento, eso depende del tiempo del padrino, entre el padrino y tú. Que alguien dice, pues yo necesito 2 días a la semana. Alguien dice, yo con 1 día a la semana está bien. Alguien dice, pues a mí me gustaría toda la semana tener un seguimiento, ¿verdad? Bueno, tal vez el seguimiento no sea la reunión, tal vez el seguimiento sea por audio. Me describes el problema o la situación que no puedes vencer y te envío otro audio, ¿verdad? Donde te doy mi opinión, mi punto de vista. Bueno, ok, eso es entre el padrino y el ahijado, ¿no? Esa es la situación. Porque ambos tienen una vida particular y ambos tienen que cumplir otros deberes que se tienen que hacer. Entonces, los tiempos con el padrino o la madrina tienen que ponerse de acuerdo. Y eso depende de la necesidad del individuo. De eso depende de su necesidad y las ganas que tenga de recuperarse. La perseverancia es importante. Perseverancia en la recuperación. Y buena disposición. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algo más que comentar, compañeros. Si no, pues ya nos vamos. Parece que ya no hay preguntas, Víctor, ni en el chat, ni manitas levantadas. Entonces finalizamos por el día de hoy, ¿te parece? Y concluimos como siempre con la oración y la responsiva. Muy bien. Gracias, Víctor. Muy bien. Bueno. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención, gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos paciencia, gracias por su tolerancia, muchas gracias. Y agradezco a las personas que han participado en el chat como de viva voz.
Agradezco enormemente su intervención. Agradezco también a Olivia por la lectura y el esfuerzo que ella hace cada viernes para apoyarnos en este servicio. Muchas gracias. Ahora vamos a dar por finalizada nuestra reunión con la declaración de la responsabilidad y la oración de la serenidad. El que quiera acompañarnos en esta declaración va a repetir después de mí, van a repetir los que gusten hacerlo, ¿verdad? Hasta terminar con la oración de la serenidad. Comenzamos. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí. Y por esto yo soy responsable. Y por esto yo soy responsable. Dios mío, Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, amén, amén. 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 Gracias, Víctor Javier. Gracias, compañerita Olivia, y gracias, grupo. Muchas gracias, Paco. Gracias, Olivia. Gracias,